Buenas tardes, mi nombre es Susana Beatriz Violante, para quienes no me conocen. Soy doctora en filosofía por la Universidad de Barcelona, soy investigadora, tengo muchísimas publicaciones que pueden encontrar en línea, no tengo una página porque ponen mi nombre ahí, pueden encontrar varias cuestiones. Durante muchísimos años me he dedicado a la filosofía medieval desde el año 1984 y también he sido, bueno, profesora titular en introducción a la filosofía, filosofía moderna, en ética. Y mi interés es, he dado muchísimas conferencias, soy evaluadora de artículos en revistas especializadas, directora de tesis, pero todo esto se puede leer en otro ámbito que será ese currículum reducido que podrán tener a la vista. Lo que me interesa, luego de esta breve presentación, es tener un acercamiento desde un lugar de pensamiento y de reflexión en la filosofía. Muchas personas siguen sin entender muy bien de qué se trata esto, qué se entiende por filosofía. Entonces, me interesa compartir con ustedes, bueno, algunos debates, algunos diálogos y también algunos artículos que considero que pueden acercar a periodos negados de la historia y a personas negadas en la historia. Entonces, la idea es preguntarnos, bueno, ¿qué entendemos por filosofía? ¿Qué significa filosofía? Porque también se ha desvirtuado bastante su sentido. Yo no voy a dar una definición ni a decir qué es la verdad, sino tratar de pensar sobre ella. Desde mi punto de vista, la filosofía no es repetir lo que los filósofos han dicho. La filosofía se trata, desde mi punto de vista, insisto, en pensar y pensarse y pensar en conjunto. Ella ha surgido desde un diálogo, dicho en griego. Lo más importante es ese diálogo. Considero que de algún modo hemos perdido la capacidad de dialogar, de comunicarnos con esa otra persona. Una persona que es diferente a nosotros, que ha tenido una educación diferente a la nuestra, que ha pensado diferente, que ha tenido padres diferentes, familias diferentes, un entorno diferente, que hasta tal vez haya sido arrancado de ese entorno sin quererlo hacer. Entonces, cada uno de nosotros tenemos una vida que es en un sentido social y que en otro sentido, perdón, está constituida en esa relación con el resto de las personas que se han cruzado, que lo han interpelado en su vida. Entonces, a mí hay algo que me preocupa y por eso he decidido iniciar estos ciclos de encuentros, y es el hecho de que pretendemos que las personas piensen como pensamos nosotros. Cada uno de nosotros se considera, y no está mal que así sea, el dueño de la verdad, ¿no? Muchas veces pensamos, si todas las personas pensaran como pienso yo, el mundo sería diferente. Y sin dudas el mundo sería diferente, porque si pensáramos todos iguales, no tendríamos que pensar. Entonces, la filosofía en este ámbito que nos da de pensar, gracias a quienes piensan diferente, nos permiten, en lugar de decir esto no es así, pensar en preguntarles por qué piensan así. ¿Por qué esta persona piensa diferente
a como yo pienso, diferente a esto que a mí me gusta pensar como valioso y hasta se utiliza el concepto verdadero. Y en lugar de cuestionar, ¿por qué a muchas personas les cuesta tanto entrar en diálogo o tienen tanto miedo que esos principios esgrimidos por ellos sean puestos en duda, tambaleen de algún modo? Porque afortunadamente, cuando yo escucho a otras personas hablar, a mí me gusta que hagan tambalear mi pensamiento. Una de las cuestiones que durante 45 años de docencia, sobre todo docencia universitaria, he querido lograr, y no siempre pasó, fue pedirle a las personas que compartían el espacio del aula conmigo que no creyeran en lo que yo estaba diciendo, sino que lo pensaran y que pudieran irse de ese espacio de diálogo y de debate pensando, ¿por qué hablamos de esto? ¿Por qué no yo, sino estas personas que compartimos un espacio que se llama aula, que estamos todas estas personas, han dicho tal o cual cosa? ¿Por qué no pude entender eso que esa otra persona dijo? O también, ¿por qué no me pude hacer entender a esta otra persona que tal vez noté cierto enojo o que no le gustó lo que decía? Y a veces no nos animamos a preguntar, me parece que te molestó lo que dije, ¿por qué? Entonces no se abre ese espacio de diálogo, sino que se cierra y en lugar de hacer filosofía, repetimos lo que los filósofos dijeron. Los filósofos, la mayoría de las y los filósofos, escribieron sus experiencias, les respondieron a alguien les están hablando. Entonces, cuando leemos sus obras, tenemos que pensar, ¿qué están diciendo? ¿Por qué? ¿A quién? ¿Qué les habrán dicho a estas personas para que respondan de esa manera? Y también ustedes pueden preguntarse por qué yo estoy diciendo esto. ¿Qué me habrán dicho para que quiera responder de esta manera? Y tiene que ver con esto que estaba diciendo. La filosofía no es una actividad que corresponda a solamente un ámbito teórico del entendimiento, sino todo lo contrario. La filosofía surge como la teorización de una práctica y la práctica de una teorización. Nos pasan cosas que nos llevan a pensar cómo actuar, a pensar cómo resolver esa situación problemática. Y es allí donde comienza a hacerse la filosofía, allí donde comienza a hacerse el saber, el conocimiento. El conocimiento no es algo que otros hicieron y que nos es heredado, en parte sí, en parte no, sino que el conocimiento lo vamos haciendo entre todos. Cuando, sobre todo, nos encontramos frente a algo desconocido, a algo que no hemos visto, no sabemos qué es. Y entonces de pronto decimos, ¿pero qué es esto? ¿Qué es esto? Iba caminando y me encontré con esto, ¿qué es esto? Y de pronto me encuentro con una colega, una vecina,
un vecino y le digo, mira lo que me encontré. ¿Vos sabés qué es esto? Y a lo mejor esa persona me dice, ay, yo me encontré lo mismo, o no, no lo encontré. O vos sabés que me parece que fulanita o menganito tienen algo parecido en sus casas. Y a lo mejor nos puede decir qué es. Por eso el conocimiento, la filosofía, que es esa búsqueda de saber aquello que no sabemos, de saber aquello que nos generó una duda, de saber aquello que nos asombró y decir de pronto, ¡ah! ¿Y esto? No lo había pensado. Si no hubiese estado dialogando con vos, no lo hubiese pensado. Por eso considero que es muy importante en nuestra vida y en nuestro ámbito filosófico, que es reflexión, reflexión de aquello que hemos hecho, que hemos pensado, que hemos hablado, con quien hemos estado, saber quiénes son nuestros maestros, a quiénes tomamos como tales, a quiénes les creemos, no dudamos de su palabra y a quienes no. ¿Y por qué? Porque muchas veces creemos en la palabra de alguien y depositamos, y acá hay que utilizar el verbo creer, toda nuestra creencia en esas personas, en lugar de ponerlas en duda, como les pedía yo a las personas con las que actuábamos en ese espacio llamado clase, que pusieran en duda, salieran a buscar lo que allí decíamos, que salieran a buscar otras perspectivas, la importancia de mostrar y compartir perspectivas diferentes sobre un determinado acontecimiento. La mirada no es única, es también compartida y también es social. Nuestros entornos no es la misma forma de ver que podemos tener nosotros en un determinado lugar, en una determinada ciudad, que en otra. Por eso también es tan bello viajar, uno filosofa tanto viajando, porque el paisaje cambia. Cambiar el paisaje es que cambie la perspectiva. Entonces, cuando hacemos un trabajo de investigación, que se puede hacer desde muchos lugares, la academia nos pide que partamos de una tesis en el sentido de conjetura, partir de aquello que nos parece que puede ser algo para salir a buscarlo, para salir a contrastarlo, a refutarlo o a corroborarlo, pero teniendo siempre en mente que eso puede cambiar, que el conocimiento, el saber, no es algo fijo. Si lo fuera, estaríamos viviendo igual que aquellos primeros homínidos, porque si el conocimiento fuera algo fijo, perdón, si no se modificara, si no cambiara, seguiríamos pensando de la misma manera. Y en algunas cosas, tristemente, parece que es así. En otras, ha cambiado mucho. Pero algunas personas no se han enterado que ha cambiado, porque la educación institucionalizada se empeña en mantener esos esquemas, esos modelos de saberes y esos contenidos de saberes. No nos muestran las modificaciones. Por eso preguntamos, ¿quiénes son nuestros maestros? La gran diferencia
entre el verbo buscar, querer conocer, dudar, asombrarnos, cuestionar y creer. Creer no da lugar a la búsqueda, sino que cierra ese saber en lo dicho, en lo tenido por verdadero, y nos lleva a ser de algunos pensadores y pensadoras, de algunas personas, los sabios, quienes detentan ese saber y no se los cuestiona, y entonces hacemos de la filosofía una historia de repeticiones y una historia de intocables. De esto también he escrito un artículo que compartiré de aquí a poco con ustedes. Entonces, la filosofía es algo que no se puede cerrar, que siempre abre y abre y abre a nueva búsqueda, a nuevas preguntas, porque ¿quién le pone puertas al monte? Buscar lo diferente se dio solo en Grecia, pero ellos hicieron la pregunta, el Piestin. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que esto es? ¿Hay una sola respuesta? Afortunadamente no. Y ellos lo han mostrado porque entre maestros y discípulos no había una obediencia ciega, sino, vuelvo a insistir, no estaríamos acá cuestionándonos si lo que dijo Tales fuera ese principio único y no hubiese podido ser pensado, analizado y contradicho por sus discípulos, no estaríamos algunos pensando de un modo diferente. Y de esto continuaremos en otro momento. Muchas gracias.